Nuestro Dios y nuestro Padre, al abrir tu palabra, queremos que tú nos enseñes lo que debemos hacer en este último tiempo. Bendícenos, Padre, para actuar de la mejor manera. Bendice cada persona que vino a adorarte. Si en esta mañana alguien tiene una preocupación, algo que afecta su vida, lo dejamos en tus brazos de amor para que tú lo bendigas en esta mañana con gran bendición. Si hemos hallado gracia delante de ti en esta hora, por favor, Padre, que tu Espíritu Santo esté entre nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, tengan la bondad de sentarse. Quiero, mis hermanos, saludar a todos nuestros amigos, nuestros hermanos que nos siguen por la red. Los saludamos, les deseamos bendiciones, un feliz sábado para nuestros hermanos. Los que no pueden venir por un problema de salud, por alguna dificultad, pero que hoy nos están observando, que tengan la bendición de nuestro Dios. Amén. Agradecemos al Señor por la oportunidad que esta semana nos ha dado de compartir los 10 mandamientos. Gracias al buen número de hermanos que nos ha acompañado, entre 80 a 100 hermanos cada noche, nos alegra, nos motiva, porque queremos seguir estudiando los 10 mandamientos. Queremos, hermanos, que eso se siga manteniendo y sigamos creciendo en el estudio de la palabra del Señor. Queremos también agradecer a nuestros hermanos que han venido aportando para el piso, para la plataforma. Ya hoy lo ven un poquito diferente, el próximo sábado será mejor y esperamos seguir creciendo. Comenzando el año 2016 con el favor de Dios, queremos lanzarle el plan que cada uno compre un metro, incluyéndonos nosotros y nuestras familias, ¿no? O sea, yo espero que en la casa nuestros hijos estén ahorrando para que paguen su metrico donde se sientan, que cada uno podamos participar, hermanos. Son algo así, según me dice el hermano Luis, como 350 metros. Cada uno vamos a tratar de ahorrar por ahí 100,000 pesitos para tener todo el piso bien arreglado. ¿Les parece? Parece que no les parece. Listo. Mis hermanos, hicimos un recuento de los 10 mandamientos esta semana y meditamos en ellos. Y al iniciar, yo quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Salmo 1. Salmo 1. Vamos a abrir las Biblias allí, hermano. Porque quiero tomar este capítulo. Yo creo que la gran mayoría de ustedes lo ha leído, lo conoce, lo sabe, ¿sí o no? Pero mire, hermanos, cómo este salmo especifica lo que nosotros estamos estudiando. ¿Quiénes leyeron el Salmo 119 esta semana? Yo vi que varios lo leyeron y que estuvimos compartiendo. Le propusimos leer el Salmo 119, que tiene 176 versículos y fue de gran bendición. El Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mira, hermanos, coja un lapicito y subraye el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está, ¿qué cosa? La delicia del ser humano. ¿Dónde se encuentra, hermanos? En la ley de Jehová. Yo pienso que a veces me he demorado y que no he sido contundente ni he sido arrasador con presentar la ley de Dios. Si es que la alegría y el gozo, la salvación, la delicia del ser humano está en la ley de Jehová. Mira, hermanos, si uno ama a Dios y Dios dice que guarden su ley y es una delicia, yo debería ser un abanderado de por vida en leer los 10 mandamientos. Amén.
Y ahí no termina. Dice, será. No, leí mal. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita por la mañana y por la tarde. ¿Qué dice la Escritura? De día y de noche. Por eso Deuteronomio dice, y le repetirás a tus hijos al levantarse, cuando vayas por el camino al acostarte, le repetirás la ley de Dios. Mira, hermanos, si nosotros hubiésemos sido más formados en la ley de Dios, nuestros hijos, nuestras familias, las generaciones anteriores, otro sería nuestro estilo de vida. En la ley de Jehová está su delicia. Por eso el Salmo, cuando escribe en el Salmo 119, dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Y dice, dame entendimiento y me alegraré y me gozaré en los mandamientos de Jehová. Y el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y el que se deleita en Jehová, dice la Escritura, el que se deleita en su ley, todo lo que hace, ¿qué sucede? Prosperará. Hermano, ¿dónde está la clave del éxito? ¿Dónde está la clave del éxito? En tener la ley de Jehová en nuestro corazón. Mira, hermanos, es un tema que se está volviendo como insistente. Pero mis hermanos, Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice, paraos en las sendas antiguas. Hoy el mundo nos ha ofrecido ciertas cosas. Hubo una época, hermanos, en que se habló de la nueva era. Varios libros de la nueva era o atacando la nueva era. Un libro de Will Barron nos lo hicieron leer. Otros libros sobre las cosas que reemplazaban para uno tener paz. Cuando la Biblia me dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos, ¿qué cosa? Tropiezo. Y en las sendas antiguas, la Escritura dice, paraos en las sendas antiguas y preguntad cuál es el camino correcto. Mis hermanos, el camino correcto es la ley de Dios. Y no me cansaré de decirlo. La ruta correcta, el punto correcto, hermanos, está en tener la ley de Dios en nuestro corazón. La hemos leído, la estamos estudiando, necesitamos memorizarla y ahora necesitamos salir a enseñarla, porque yo no puedo enseñar algo que no estoy viviendo. Esta semana estudiamos 9 mandamientos e hicimos énfasis en ellos, pero yo quiero tomar hoy el 9º mandamiento. ¿Cómo dice el 9º mandamiento? No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Adrian Rogers es un pastor de una iglesia cristiana en Norteamérica. Él dijo un día, una señal de estar lleno del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, sino controlar la que se tiene. ¿Está claro? Una de las señales de estar llenos del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, sino controlar la que se tiene. Es más, una dama escribió, si los seres humanos, si los hombres han nacido con 2 ojos, han nacido con 2 orejas y una lengua, es porque se debe escuchar y mirar 2 veces antes de hablar. El pensamiento que quiero resaltar hoy, hermanos, es la forma como hablamos. Quienes somos casados, hermanos, y tenemos ese privilegio, la gran mayoría de problemas que se presenta está, ¿por qué? Por la comunicación. Por la forma como hablamos. La gran mayoría de los problemas que se presentan dentro de la iglesia está de la misma manera por la comunicación.
la importancia. Miren, hermanos, yo quiero llevarlos al libro de Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Y ustedes me van a decir allí, dice, hay 7 pecados que aborrece. Dice, 6 pecados aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. O sea, hay 7 pecados que al Señor no le agradan y que se practican en el pueblo de Dios. ¿En dónde? En la iglesia. Y ustedes los van a analizar de manera sencilla. Versículo 17. Los ojos altivos. 1. 2. La lengua mentirosa. ¿Qué es abominación a Jehová? Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. Tercer pecado. 4. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. 6. pecado. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Cuántos de esos pecados tienen que ver con la lengua? ¿Cuántos? No, es que hay unos que están bien claros y bien específicos. La lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. El mandamiento dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. El buen o el mal uso que nosotros le damos a nuestra lengua, o para maldición. Es más, mis hermanos, Proverbios capítulo 18, versículo 21. Yo quiero que ustedes lo busquen en sus Biblias. Proverbios 18, 21. ¿Qué dice la Escritura? La muerte y la vida están en el poder ¿de qué? De la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Cómo es posible que de los 7 pecados que aborrece Jehová, 3 tienen que ver con la lengua? Dicen los libros de hogar y familia, ¿no? No por el respeto a las damas, y usted sabe, ¿no? Lo que yo diga aquí es utilizado en mi casa en contra, ¿no? Que los hombres hablamos 15,000 palabras y las mujeres al día. ¿Y las mujeres cuánto hablan? 25,000. Pero según el estudio, ¿quién tiene la lengua más larga? ¿El hombre o la mujer? El hombre tiene la lengua más larga, pero la mujer habla 25,000 palabras. Santiago capítulo 3, versículo 8 en adelante. Santiago capítulo 3 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena ¿de qué cosa? ¿Qué dice la Escritura? Cuando el Señor, mira hermanos, dicen que uno no aprende cuando le prohíben las cosas, o uno se vuelve un poco rebelde cuando le dicen no haga. Pero si usted lee los mandamientos empiezan con un no. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del sábado. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. La palabra no también es un asertivo, también es una frase que denota con exactitud una posición rotunda. No. Y cuando dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, eso humanamente
De ahí la importancia de buscar la presencia del Señor, hermanos. ¿Creen ustedes que lo que hablamos todo está conforme a la voluntad de Dios? Miren, y voy a empezar por familia. Libro de Números, capítulo 12. Un hombre de Dios como Moisés, manso y humilde. Números 12. ¿Quién empezó a hablar de Moisés? ¿Fueron los de afuera? Yo tengo un concepto, dos conceptos yo manejo. Me lo enseñó mi padre así de esa manera y a veces esto me cuesta como que la expresión no es fácil, ¿no? O sea, dice el dicho popular allí, ¿no? El perro que muerde a su amo, me muerde yo también, valga la expresión de esa manera. La persona que de una o de otra manera puede o tiene la capacidad de hablar de su propia familia, no lo dude que va a hablar de mí. La persona que a mí me habla del pastor anterior, no lo dude que va a hablar de mí. Claro, no puede ser refrenada. Pero mire lo que dice el versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella ¿qué cosa? Maldecimos a los hombres que están hechos a su semejanza. Pero yo no he leído todavía en Números 12. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés, porque no les pareció bien que la mujer que se consiguió Moisés era del agrado de ellas. Valiente cosa, como si Moisés fuera un niño. Mira, la Biblia lo dice. Moisés se consiguió una mujer, dice la escritura, cusita. Y a María y a Aarón no les gustó la mujer que se consiguió a Moisés y empezaron a darle palo al pobre Moisés. Porque a veces uno tiene que conseguir mujer al gusto de todos. No, mire lo que la escritura dice. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? No, ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Empezaron a murmurar y a decir, ¿acaso quién es Moisés? ¿Acaso quién es Moisés? Dios ha hablado muchas veces por otros. Y el versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Se defendió Moisés cuando lo atacó su familia? No. ¿Sabe qué pasó cuando María y Aarón empezaron a hablar y la que más habló fue María? ¿Le dio qué cosa? ¿Ah? Lepra. ¿Cuántos días le tocó estar por fuera? ¿Y quién intervino para que le pasara la lepra? Moisés. Mis hermanos, la lengua, con ella bendecimos a Dios. Señor, ayúdanos, bendícenos en el negocio que vamos a hacer. Ayúdanos, Señor, a la familia. Tal, y salimos desgraciado, miserable, perro infeliz, y nos abalanzamos. Eso parece una canana de hace M60. Disparan y disparan. Hermanos, no. Maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. A mí lo que más, como dijo, lo más difícil en mi vida es aguantarme lo que quiero decir. Lo más difícil para un ser humano es contenerse. Hermano, cuando usted siente que tiene la razón o así no la tenga y usted quiere hablar, ¿qué sucede? Quedarse callado, hermano. Usted siente, hermanos, que se revienta. Pero es mejor, hermanos, contenernos en las palabras. ¿Qué le interesaba a María hablar de su hermano? Y entonces la escritura dice, sigue leyendo y dice, mira, el Señor les dijo, versículo 6, Él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Mas no así con mi siervo Moisés, que fue fiel, todo en mi casa, cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, Porque, ¿por qué?
pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y ustedes siguen leyendo y el versículo 11 dice: y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. Cuando usted habla en contra de una persona, usted habla locamente, hermanos. El asunto no es quién tiene la razón. El asunto, mis hermanos, es hablar conforme a la voluntad de Dios. Dice el libro de Santiago, terminando el versículo 10: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago capítulo 3, versículo 10. Hermanos míos, esto no debe ser así. Es el mandamiento. Causa división entre familias, causa problemáticas. Libro de Colosenses capítulo 3, versículo 8. Hay una observación que el Señor hace. Dice Colosenses 3:8: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles, hermanos? Ira, enojo, malicia, blasfemia y ¿qué cosa? Palabras ¿qué? Deshonestas. Hace unos días me abordaron hermanos de la iglesia preocupados por el lenguaje que utilizamos en unos con otros. Cómo se tratan los jóvenes, cómo se tratan los adultos, que estamos hechos a la imagen de Dios. La Escritura dice: hermanos, esto no debe ser así. Mi suegro tenía una frase que decía: hijo, entre uno más habla, más lo conocen. Y es verdad, entre uno más habla, más lo conocen. Quítese la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca. Vivimos en un medio donde nos tratamos con vulgaridades. ¿Por qué? Hermanos, esto no debe ser así, porque de toda palabra ociosa que los hombres dijeren, tendremos que dar cuenta delante del Dios vivo. Amén. Lo que usted diga. Ira, enojo. Usted no puede decir después: hermano, discúlpeme, yo con rabia lo dije. No, hermanos. No, ya lo dijo. Ya lo dijo. Mire, les voy a colocar aquí un adjetivo calificativo como el Señor lo manda en su palabra. San Mateo 12. Libro de San Mateo 12. Dirá usted: bueno, pastor, ¿y qué dirá la hermana Juay de eso? Ya va para allá, ya vamos llegando. Ya vamos llegando. Libro de San Mateo capítulo 12, versículos 14 en adelante. 34 al 37. Mire lo que dicen. Generación de palomas. A mí ese cuentico de que hay una culebra una serpiente que es de esas cazadorcitas que no hace nada y la otra que sí, para mí culebra es culebra y desde que yo la vea la lleva. O sea, no. Culebra es culebra, hermano, y donde hay una culebra hay dos. Eso es una ley, ¿sí o no? Y la Escritura viene y me dice: generación de víboras. Usted sabe que es una víbora, hermano. ¿Y a quién le estaban dando ese mensaje? ¿A quién se le está dando ese mensaje? O sea, ¿y hoy para quién es? Este me gusta porque es que tiramos el lazo y lo que caiga, ¿no? Para nosotros. Generación de víbora, ¿quién? Yo tengo que entender, hermanos, que mi lenguaje muchas veces no es el mejor. Y ese es el mandamiento. Dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
El hombre bueno del tesoro del corazón saca buenas cosas, mas el hombre malo del tesoro del corazón saca las malas cosas de su tesoro. Por eso digo, hermanos, la ley de Dios en su corazón, ¿qué es? ¿Un tesoro? Si tenemos la ley de Dios, medimos, hermanos, cómo lo vamos a hacer. Versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella, ¿qué cosa? Y versículo 37, ¿qué dice? Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Patriarcas y Profetas, página 310. La explicación de los 10 mandamientos está en el capítulo 27 de Patriarcas y Profetas. Allá empezando por la página 312 está el uso de la explicación de los 10 mandamientos. Pero en la página 317 dice: la mentira acerca de cualquier asunto, todo intento o propósito de engañar a nuestro prójimo están incluidos en este mandamiento. La falsedad consiste en la intención de engañar. Y escuchen, ustedes me han escuchado decir aquí una frase que dice que el que no entiende una mirada, no entiende una larga explicación. Y miren lo que dice Elena de White: mediante una mirada, un ademán, una expresión del semblante, se puede mentir tan eficazmente como si se usaran palabras. Los ojos altivos entran entonces dentro de los 7 pecados que aborrece Jehová. Los ojos altivos. Con ellas mentimos, le abrimos los ojos a las personas y le discutimos y le miramos a la cara y les faltamos al respeto. O sea que no son 3 pecados de la lengua allí, sino 4. Dice los ademanes, las facciones de la cara, los ojos. Toda exageración intencionada, toda insinuación o palabras indirectas, dichas con el fin de producir un concepto erróneo o exagerado, hasta la exposición de los hechos de manera que den una idea equivocada, todo esto es mentir. Este precepto prohíbe todo intento de dañar la reputación de nuestros semejantes por medio de tergiversaciones o suposiciones malintencionadas, mediante calumnias o chismes, hasta la supresión intencional de la verdad hecha con el fin de perjudicar a otros. Es una violación del 9º mandamiento, inspiración divina. Si lo digo yo, entonces dice que no, que yo lo inventé. No, ahí está escrito. Pero me llama la atención, hermanos, porque estaba buscando 2 párrafos que yo quiero compartir en esta hora. Y uno de ellos está en Palabras de Vida del Gran Maestro. Empieza en la página 25 y termina en la 27. Dice: Satanás y sus ángeles se encuentran en las reuniones donde se predica el evangelio. ¿Se lo traduzco? Satanás y sus ángeles se encuentran hoy asistiendo a redención. ¿Es así? ¿Por qué? Satanás trata de desviar la atención del que es inducido a buscar el Salvador. Ocupa la mente con planes mundanos, excita la crítica o insinúa la duda y la incredulidad. La forma en que el orador escoge su lenguaje o sus maneras pueden no agradar a los oyentes, y si se despacían en estos defectos, ellos serán distraídos. Así la verdad que ellos necesitan, que Dios les ha enviado misericordiosamente, no produce ninguna impresión duradera. Pero alguien lo mencionó en una oportunidad, y aquí yo quiero hablar a padres que tienen hijos. 2 cosas que quiero que sean bien claras y bien definidas, hermano. ¿Por qué los hijos abandonan la iglesia? O sea, la parte que yo quiero que hoy haga eco es: ¿por qué los hijos abandonan la iglesia? ¿Quién es el culpable? ¿Es que esos salones no están terminados? ¿Aquí a los jóvenes no se les da un cuarto especial? Y empezamos a argumentar.
pero yo quiero dar dos razones o dos párrafos que Elena de White presenta para ello. Dice: Satanás tiene muchos ayudantes, muchos que profesan ser cristianos están ayudando al tentador a arrebatar la semilla de la verdad del corazón de los demás. Muchos que escuchan la predicación de la palabra de Dios hacen de ella objeto de críticas en el hogar. Yo sé, hermanos, que yo he sido a veces el plato fuerte y el postre. ¿Y sabe por qué? Porque me lo han contado un miembro de su casa. Por eso cuando dije lo de María y lo de Moisés, bueno, mi señora habla de usted, un hijo me dice allá en la casa hablan de usted, pero yo lo tengo claro. Cuando los hijos escuchan eso es una problemática, hermano. Se sientan para juzgar el sermón como juzgarían las palabras del conferenciante mundano o de un orador político. Se espacían en comentarios triviales o sarcásticos sobre el mensaje que debe ser considerado como la palabra del Señor dirigida a ellos. Se discute libremente el carácter, los motivos, las acciones del pastor, así como de la conducta de los demás miembros de la iglesia. Mira, hermanos, perdóneme, hablar del pastor y de su familia es un pecado grave delante de Dios. Dirá usted, ¿me estoy defendiendo? ¿O estoy resentido? No. Es parte del mandamiento. Y dice: a menudo los padres conversan de estas cosas a oído de sus propios hijos. Así se destruye el respeto por los mensajeros de Dios y la reverencia debida a su mensaje. Y muchos son inducidos a considerar livianamente la misma palabra de Dios. Palabra de vida del Gran Maestro, página 26, párrafo 2. No solamente del pastor, sino de los dirigentes de la iglesia. Y mire este párrafo, página 27. Así en los hogares de los profesos cristianos se inculca a muchos jóvenes la incredulidad, y los padres se preguntan por qué sus hijos tienen tan poco interés en el evangelio. Pastor, vaya, hable con ellos. ¿Por qué los hijos tienen interés en el evangelio? Poco interés. Y se hallan tan listos para dudar de las verdades bíblicas. Se admiran de que sea tan difícil alcanzarlos con las influencias morales y religiosos. No ven que su propio ejemplo ha endurecido el corazón de sus hijos. La buena semilla no encuentra lugar para arraigarse y Satanás la arrebata. ¿Quién es el culpable de la frialdad de muchos hijos? ¿Quién? Los padres. Los padres. Proverbios, Eclesiastés 10:20 viene a mi mente ahorita. Ni aún en secreto hables más del rey, ni aún en tu pensamiento. No sé si, ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico. Yo no entiendo ahí, pero hay un ave que va y le cuenta. Yo no sé si ese texto fue que se inspiró Chávez, un pajarito se lo dijo. Pero mire, porque las aves del cielo lo llevarán la voz. O sea, no hay secreto cuando usted habla mal de alguien, hermano. A mí cuando alguien me está contando algo y yo le digo, hermano, ¿y usted dónde supo esa información? Un pajarito me lo dijo. Ay, hermano, me da como una impaciencia, ¿no? Pero cuando leo el texto, diga, mire, yo no sé, pero a mí los pajaritos no me hablan, ¿no? O sea, yo no, de verdad que no, yo me quedo mirándolos y me gusta, pero ellos no me traen mensajes. Pero ahí dice la escritura: no hables mal del rey, no hables mal del rico, no hables mal del gobernante. Esa no es nuestra labor. Conducción del niño, dice el título. Ahora, cuando Elena de White lo presenta, yo no predico aquí todos los sábados. Hay otros líderes que predican. Yo soy el de turno en esta época. Pasado un tiempo yo ya no estoy en este lugar. Vendrá otro, pero dice: mostrar reverencia por los ministros que son representantes de Dios. Se debería mostrar reverencia a los representantes de Dios, pastores, maestros y padres llamados a hablar y actuar en su lugar. Dios es honrado por el respeto mostrado hacia ellos. Conducción del niño, página 516. Rara vez se le indica a los niños
que el ministro es el embajador de Dios, que el mensaje que trae es uno de los medios designados por Dios para salvar a las almas, y que para todos los que tienen el privilegio de ser puestos a su alcance será sabor de vida o de muerte, de vida para vida o de muerte para muerte. No debería tratarse con descuido e indiferencia nada que sea sagrado o que pertenezca al culto de Dios. Salen del culto la familia, papá, mamá y 2 hijos. El papá dice: qué sermón tan malo el de hoy, ¿no? Y la mamá dice: oiga, ¿vio ese coro como cantó de pésimo? Estaban desafinados, el pianista estaba perdido, estaba no sé cuándo, ¿no? Y los niños atrás escuchando. Y uno de ellos dice: papá y mamá, ¿y ustedes qué se quejan? Si todo lo que vi que echaron de ofrenda fue $1, ¿qué quería que le dieran por más? Me hago entender, o sea, a veces nosotros en lo que hacemos, el criticar lo que se hace o lo que no se hace. Mis apreciados, cuando se habla de la palabra de vida, deberíais recordar que estás escuchando la voz de Dios a través de su siervo delegado. No perdáis esas palabras por falta de atención. Si las atendéis, impedirán que vuestros pies se extravíen por senderos equivocados. Conclusiones. Ya usted no, pero ¿qué es lo que debemos hacer, no? O sea, pues está hablando solamente palo y palo, ¿no? Yo quiero, hermanos, decir una frase de un dramaturgo irlandés que fue considerado como uno de los mejores poetas y escritores de Londres, Oscar Wilde. Él dijo: que hablen de uno es espantoso, pero hay algo peor: que no hablen. Está bien, dirán entonces, ¿qué hacemos? Que hablen de uno es espantoso, pero hay algo peor: que no hablen. Lo que pasa es que uno tampoco debe dar pie, hermanos, para qué hablan de uno. Pero yo tampoco soy la norma o la regla para decir qué debo hablar. La Biblia me dice que todo lo que hable sea para edificación de los demás. San Mateo 5:37. Vamos a ir entrando a una conclusión. San Mateo 5:37. ¿Qué dice la Escritura? Pero sea vuestro hablar, ¿qué cosa? Sí, sí, o no, no. O sea, sea explícito en lo que habla. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Mida lo que usted habla. Mire, hermano, no hay peor cosa que hablar con una persona negativa, con una persona tóxica que todo le ve malo y a todo, de hecho, a toda solución le encuentra un problema, ¿no? No es al contrario, pero a toda solución le encuentra un problema. O sea, esto es negativo. Yo tal vez no le pueda resolver el problema a todas las personas, pero mi deber es que ella quede en un mejor lugar que lo que yo la encontré. ¿Me hago entender? Que yo le pueda dar una palabra de aliento, de ánimo. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del tesoro saca malas cosas. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. No olvide, hermanos, que estamos hablando de un mandamiento: no hablar en contra de las personas. Nadie nos ha mandado a ello. Hay una persona que se casa mañana en la ciudad de Bogotá. Cuando yo estaba de pastor en esa iglesia, o en ese lugar donde me correspondía, yo me quedaba en su casa.
Ellos eran unas personas sencillas, una familia sencilla, pero eran muy amplios, eran muy formales. Y yo llegaba a esa porque pasaba los fines de semana allí, o sea, el viernes y sábado, y me venía el domingo o me venía el sábado en la tarde. Y siempre que llegaban eran todos formales conmigo, formales. Pero un día llegué, la hermana me saludó como entre las muelas, las jovencitas que eran así, más bien jovencitas todavía, como que me miraron, como que no sé qué. Pero como las personas tienen derecho a cambiar, ¿no? No sé qué problema tenían. Cuando ya terminamos el culto, la hermana se acercó para decirme en la tarde, me dijo: pastor, yo necesito hablar con usted. Le dije: claro, mi hermana, adelante. Pastor, es que yo supe que usted ha estado hablando de mis hijas. ¿De quién? De sus hijas. Ah, hermana, no sabía. Me gustaría saber qué fue lo que yo dije o con quién hablé. Con el hermano fulano de tal, tráigalo. Entonces el hermano estaba ya sentado y se vino. Sí, pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Un hermanito así como con cara de yo no fui. Entonces dije: hermano, ¿yo he hablado con usted? No, pastor, yo no he hablado. Y la hermana va cogiendo ira. Sí, es que usted me dijo que el pastor... No, ¿cómo se le ocurre? Yo nunca he hablado con el pastor, yo nunca he dicho nada. Hermano, esas cosas a veces levantan prejuicios, ¿no? El hermano pensó que una manera de decir que él quería decir de esas maneras era colocándome a mí como diciendo: usted fue el que me dijo, ¿no? Los seres humanos actuamos de esa manera y eso no está bien, eso es un pecado delante de Dios. Luego la hermana me dice: pastor, discúlpeme, yo estaba brava con usted porque imagínese, hasta me dijo unas cositas que me quedo con ellas guardadas, ¿no? O sea, como que uno es culpable. No, hermanos, no. Hablemos bien de las personas. Mire, el hermano Jairo no está hoy aquí, pero el hermano Jairo, cuando hablamos, hermano Olger, mire, fulano de tal es un gran personaje, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, aquí, allá, esto, lo otro. Usted puede contar con Cirito, usted puede contar con el hermano Olger, usted puede contar con el doctor Nelson. Mire, estas personas, me formó un equipo de trabajo, hermano, y no me dejó estar prevenido. ¿Me hago entender? Qué bonito cuando una persona le habla a alguien bueno, bonito, hermano. Mire lo bueno. Ustedes recuerdan cuando uno de los 7 sabios iba con sus discípulos y él decía que todo lo que veía en la naturaleza algo bueno tenía. Y caminaban y caminaban y dijo el sabio: vamos a predicar, vamos a predicar, vamos a predicar. Y caminaban y caminaban y él no decía ninguna palabra. Y entonces uno dice: ¿a qué hora vamos a predicar? Y él dice: no, mientras caminamos estamos predicando nuestro estilo de vida. Bueno, puede ser. Y usted dice que en la naturaleza todo es bonito, en fin, que todos debemos ser positivos. Pasaron por el lado donde habían tirado un perro muerto y se quedó mirando, y uno de los alumnos, el más sabido, el más inteligente, le dijo: maestro, qué bueno tiene ese perro, un perro muerto, qué bueno le puedo encontrar. Y el maestro se quedó mirándolo y le dijo: óigame, envidiable la dentadura que tenía ese perro, ¿no? Bonita. Mira, hermano, de lo más negativo que tenga una persona, nosotros podemos hablar lo positivo. Dios no nos ha dado autoridad para estar hablando mal de alguien. Nada. Y decía un hermano: y cuando hablen bien de usted, mi hermano, ¿sabe qué? Escríbalo y póngaselo en la nuca donde usted no lo vea. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Hermano, si usted ve a un joven de nuestra iglesia, no es su hijo, colóquele la mano en la espalda, abrácelo, dígale que Dios lo bendiga. Eso es bendición. ¿Sería capaz de tomar a una persona y decirle que Dios lo maldiga? No. Tome a una persona y bendígalo. Colóquele la mano y diga que Dios lo bendiga. Me alegra que esté aquí. Sea positivo. Versículo 10. El que quiere amar la vida y ver días buenos,
¿Qué cosa? ¿Ah? Refrene su lengua. Hermano, refrene su lengua. Capítulo 4, versículo 11. Dice la Escritura: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si usted va a hablar, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, o el que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Hermano, ¿qué sucede cuando usted lee la Biblia? ¿Usted de qué habla? De la palabra de Dios. Si usted lee los mandamientos, de eso va a hablar, hermano. Vuelvo a mi librito bandera, evento de los últimos días. Varias horas al día deberían sacarse momentos áureos de estudio de la Biblia. Es más, debería tenerse una Biblia de bolsillo y en los momentos de soledad abrirla y buscar los textos y aprenderlos, porque ellos se constituyen como una barrera ante el pecado. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Mis hermanos, qué bueno que tengamos un escudo de las palabras de Dios en nuestras vidas. Una de las manifestaciones del Espíritu Santo no necesariamente es hablar en lenguas, sino controlar la que se tiene. Mejorar nuestro vocabulario, mejorar nuestro lenguaje. Y tomo, mis hermanos, dos textos al finalizar. El primero que leímos del Salmo 1. Bienaventurado el varón. Salmos capítulo 1. Para resumirle todo, dice: bienaventurado el varón que se deleita en Jehová y en su ley. Ahí está. Todo lo que hace prospera. ¿Quiere tener prosperidad, hermanos? Deleites en Jehová. Deleites en Jehová. Lea, hermanos, el Salmo 119. Léalo varias veces. Léalo en sus casas, ¿no? Léalo en sus casas. Dice el Salmo 119, versículo 1 en adelante: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en tus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados, ¿qué cosa? Tus mandamientos. Tus mandamientos. Yo llego a casa de una hermana a quien le motivé a leer los 10 mandamientos y tiene los 10 mandamientos hechos en mármol, puestos allí en su lugar de oración. Ahí en la sala. Pesados. 350,000 pesos le valieron, me dijo ella. Los 10 mandamientos allí. Y allí es mi meditación. Mucha paz tienen los que aman tu ley. La ley de Dios es una bendición, hermanos. Si usted quiere ver buenos días, viva conforme a la ley de Dios, hermanos. Sea feliz guardando su sábado. Hace 8 días, Mauricio mencionaba de dejar algunas cargas, algunas cosas, ¿no? Y él decía, cuando leyó allí los salmos, que le faltaron algunos textos de allí para su tema, ¿no? Pero leo lo que dice el Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El versículo 45 dice: y andaré en libertad porque busqué, ¿qué cosa? Tus mandamientos. Versículo 62: a medianoche me levanto para alabarte,
porque justos son tus juicios. Anoche lo dijimos, lo repito hoy y con eso quiero finalizar. Salmo 119, versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprender tus mandamientos. Y Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, después de haber escrito 3000 proverbios, y cuando se apartó de su corazón porque tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y ellas desviaron su corazón y se apartó, y Profetas y Reyes dice, y el carácter de aquel que una vez fue varonil se tornó en afeminado, se hastió. Dios le permitió escribir el libro de Eclesiastés. Fue lo último que escribió Eclesiastés. Y cuando termina de escribir lo que dice, el fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál? Teme a Dios. ¿Y qué? Y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Bendito el nombre del Señor. Amén.